Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la Noche Iberoamericana entre los investigadores. Desde el Centro Nacional de Alta Tecnología y el Laboratorio FRIAS les recibimos para esta noche. Es un gusto acompañarles en esta edición 2025. Mi nombre es José Umaña, soy geógrafo e investigador del Laboratorio FRIAS. Muchas gracias, José. Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Vanessa Morales, yo soy bióloga y también investigadora en el laboratorio PRIES. La charla que hemos preparado se titula Uso de tecnologías emergentes para el estudio de biomasa, firmas espectrales. En este caso, vamos a explorar aspectos sobre la biomasa, los reservorios de carbono y tecnologías que permiten su estudio mediante el análisis de las firmas espectrales. Para iniciar, queremos abordar conceptos claves como biomasa y carbono. Cuando hablamos de biomasa, podemos encontrarnos con distintas definiciones. A nivel general, se refiere a la materia total de los seres vivos expresada en peso por unidad de área o de volumen. En términos energéticos, también se puede entender como el material orgánico no fósil de origen biológico que puede ser usado como fuente de energía. En el caso de los ecosistemas terrestres, acá vamos a enfocarnos en la biomasa de las plantas y del suelo, tanto en componentes muertos como vivos. En este punto también es importante recordar que cuando hablamos de carbono, no nos referimos al carbón mineral que se usa como combustible, sino a un elemento químico esencial para la vida que circula continuamente entre la atmósfera, los océanos, el suelo y los seres vivos. En la atmósfera suele encontrarse como dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero clave en el cambio climático. Y las plantas lo que hacen es que gracias a las fotosíntesis capturan ese carbono y lo almacenan en su biomasa. Y de acuerdo con el IPCC, tenemos tres reservorios principales o pools de carbono. El primero es la biomasa, que se divide en biomasa aérea, es decir, todo lo vivo sobre el suelo. Serían los troncos, las ramas, las hojas, las semillas, los frutos de la vegetación. Y la biomasa subterránea, que acá tenemos las raíces vivas más gruesas a 2 milímetros. El segundo grupo es la materia orgánica muerta, que incluye la madera muerta, es decir, los troncos y ramas de árboles o vegetación ya sin vida, y la hojarasca, que está formada por hojas y restos pequeños en distintos estados de descomposición. Y el tercer reservorio es el suelo, que en el suelo se almacena el carbono orgánico del suelo en la fracción mineral. Normalmente esto hasta los 30 centímetros de profundidad y este va a ir mezclado con raíces finas y otra materia orgánica incorporada. Ahora bien, comprender estos reservorios es clave porque juntos determinan la capacidad de un ecosistema para capturar y retener carbono. Medirlos y monitorearlos, entonces nos permite comprender eh, el rol que estos tienen como sumideros de carbono y cuánto, por ejemplo, eh, carbono pueden almacenar durante un periodo determinado. En ese sentido, entonces, la biomasa tiene un rol muy importante tanto en la reserva como en el flujo de carbono. En nuestro planeta existen distintos reservorios de carbono, es decir, lugares donde el carbono se almacena durante años e incluso siglos, ya sea en la biomasa o en el suelo. En este diagrama podemos ver datos para diferentes ecosistemas. Por ejemplo, todos los bosques del planeta absorben cada año alrededor de 15,6 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, tanto en la biomasa aérea, como vimos, en las raíces y en el suelo. Entonces vean acá, por ejemplo, el caso de los humedales, que es uno de los reservorios más importantes de carbono en suelo, de las cantidades enormes de carbono que pueden acumular. Y bueno, ¿por qué es tan importante entender el balance global del carbono? Comprender el balance global del carbono es clave cuando la naturaleza está en equilibrio, es decir, que tenemos ecosistemas saludables, funcionales, ecológicamente funcionales. En estos la liberación del carbono va a darse de manera lenta
controlada, ¿verdad? Va a ir incorporándose en ese ciclo de manera lenta. Pensemos, por ejemplo, en la caída natural de un árbol, ¿verdad? La madera de ese árbol se va a ir descomponiendo poco a poco, va a ser aprovechada por distintos organismos y el carbono que había contenido en esa madera eh, va a ir regresando gradualmente al ciclo natural del carbono. Sin embargo, cuando hay una destrucción abrupta de un ecosistema, por ejemplo, pensemos en la deforestación de un bosque o en un incendio o en un humedal que es destruido y se pierde toda esa vegetación y suelo que habían ahí. Entonces el carbón va a ser liberado, ya sea de golpe o en semanas o en meses, ¿verdad? Eso que tomó tal vez décadas o siglos acumularse, se libera rápidamente. Entonces, lo que antes era un sumidero, por la acción del ser humano, va a ser una fuente, ¿verdad? Acelerando entonces el proceso del cambio climático. De modo que es muy importante proteger y restaurar los reservorios de carbono que tenemos en nuestro planeta. Además de los reservorios terrestres que ya vimos, tenemos reservorios muy importantes a nivel de ecosistemas marino-costeros, en particular tres, que son los manglares, los pastos marinos y las marismas, que son ecosistemas muy importantes para el reservorio de carbono, y a estos tres en particular se les llama como ecosistemas de carbono azul, ¿verdad? Acá también el carbono, como vimos al inicio, se va a encontrar en la biomasa aérea, subterránea, en la materia orgánica muerta y en el suelo. En particular, en estos ecosistemas, la diferencia con los ecosistemas terrestres es que el carbono del suelo se va a liberar de una manera muy lenta. Esto porque en los ambientes costeros o marino-costeros, el suelo va a estar saturado de agua y casi sin oxígeno. Esto lo que hace entonces es que frena ese proceso de descomposición y hace que ese proceso sea muy lento, por lo que el carbón puede estar atrapado o capturado ahí en suelo durante siglos o incluso miles de años. También vamos a tener acá la particularidad de que el carbono puede ser autóctono, es decir, que se produce por las plantas de ese mismo ecosistema, o puede ser alóctono, es decir, que viene desde otros lugares y queda pues retenido en ese ecosistema. Entonces, como hemos estado viendo, en nuestro planeta en general hay ecosistemas que fungen un rol muy importante como sumideros o reservorios de carbono. Debido a esta importancia, a través de los años, en las últimas décadas, se han venido desarrollando distintas metodologías para poder cuantificar la cantidad de carbono que está retenido en esos espacios. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar en herramientas o tecnologías de las observaciones de la Tierra que permiten medir eh, estos elementos. La estimación de biomasa mediante firmas espectrales. Es una herramienta clave para entender y gestionar los ecosistemas en el contexto actual del cambio climático, a través del análisis de la reflectancia de la vegetación en distintas longitudes de onda, como el visible, el infrarrojo cercano y el borde rojo. Es posible obtener información precisa sobre el estado y la cantidad de biomasa sin depender exclusivamente de mediciones de campo intensas y extensas. Esto no solo permite monitorear la salud de la vegetación, sino también evaluar la capacidad de los bosques para capturar y almacenar carbono, un factor crítico en la mitigación del cambio climático. En el gráfico vemos cómo se ilustran distintos tipos de superficie, como agua, vegetación, arena o nieve, que presentan patrones únicos de reflectancia. En el caso de la vegetación, muestra una alta reflectancia en el NIR y un aumento en el borde rojo, los cuales son indicadores fundamentales para estimar la biomasa y detectar cambios en el tiempo.
En un escenario de pérdida acelerada de cobertura boscosa y degradación de ecosistemas, los sensores remotos y el análisis espectral se convierten en aliados estratégicos para el monitoreo ambiental. Estas tecnologías permiten vigilar cambios a gran escala y medir avances hacia las metas de sostenibilidad y mitigación del cambio climático. La estimación de biomasa con firmas espectrales requiere sensores capaces de registrar la reflectancia en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, Sentinel-2 con bandas de borde roja a 10 metros de resolución es ideal para detectar cambios sutiles en la vegetación, ofreciendo un excelente balance entre la resolución, cobertura y costo, ya que sus datos son gratuitos, a igual de la plataforma Landsat, que con un amplio archivo histórico permite analizar tendencias a largo plazo, aunque con un menor detalle espacial. También existen tecnologías radar como Sentinel-1, las cuales son esenciales en regiones con alta nubosidad, ya que puede penetrar las nubes y obtener información estructural de la vegetación. Asimismo, existe PlanetScope, que brinda imágenes de muy alta resolución para el monitoreo de precisión en áreas pequeñas. Y de igual forma, tenemos el uso de imágenes aéreas con drones con cámaras hiperespectrales, que ofrecen el máximo nivel de detalles a escala de parcela, capturando tanto información espectral como estructural. La combinación de fuentes de datos ópticos, radar y estructurales incrementan notablemente la precisión de las estimaciones. Además, existen métodos modernos de análisis, como el aprendizaje automático, que permiten modelar relaciones complejas entre las firmas espectrales y la biomasa. La estimación de biomasa a partir de firmas espectrales se apoya en gran medida de los índices de vegetación, que muestran el marcado contraste entre la alta reflectancia del infrarrojo cercano y la baja reflectancia en el rojo, causada por la absorción de clorofila. Este principio permite diferenciar vegetación sana, estresada o muerta y estimar parámetros como el índice de área foliar y de forma indirecta la biomasa. El índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI es el índice más utilizado a nivel mundial, apareciendo en diversos estudios de vegetación, incluidos en ecosistemas complejos como los manglares. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que en coberturas densas tiende a saturarse. Para superar esta limitación, se han desarrollado índices basados en el borde rojo, como lo es el índice de vegetación de diferencia normalizada de relación de borde rojo, que mantienen sensibilidad tanto en vegetación densa como en coberturas moderadas, mejorando la correlación con la biomasa. Existen otros índices especializados que cumplen funciones más específicas. Por ejemplo, el SABI o índice de vegetación ajustado al suelo, que corrige el efecto del suelo y es muy útil en zonas áridas o con vegetación dispersa, como pastizales. También existe el EVI, que es el índice de vegetación mejorado. Este mejora la detección en áreas muy densas o heterogéneas y reduce la saturación del NDVI. Cuando combinamos estos índices con características texturales extraídas de imágenes de alta resolución y los analizamos con algoritmos de aprendizaje automático como lo es Random Forest, se mejora notablemente la precisión de la estimación. En resumen, es decir, no existe un único índice perfecto para todos los escenarios. La clave está en seleccionar y combinar el más adecuado según el ecosistema y las condiciones, donde se integren distintas fuentes y técnicas para obtener estimaciones más sólidas, lo que resulta fundamental en la gestión de los recursos y la lucha contra el cambio climático. Bueno, ya hemos visto conceptos importantes y diversas formas de estudiar la biomasa utilizando las observaciones de la Tierra. En este caso, les presentamos un ejemplo de Chandra y colaboradores que fue publicado en el 2019, que es un estudio que estuvo enfocado en los manglares del Parque Nacional Matang en Indonesia, que es uno de los bosques de manglar manejados más grandes y productivos del mundo. Este estudio se realizó con el objetivo de estimar la biomasa aérea usando datos de observaciones de la Tierra que fueron combinados con mediciones de campo. Entonces los investigadores colectaron información, por ejemplo, el diámetro y la altura de los árboles del manglar, utilizaron ecuaciones halométricas para calcular la biomasa real y también extrajeron firmas espectrales de imágenes multiespectrales de Sentinel-2, aprovechando las bandas en el visible, en el infrarrojo cercano y en el SWIR. Y también utilizaron índices de vegetación como las que
los que ya vimos, que fueron en este caso el INDVI y el EVI. Este estudio pues reflejó que las bandas de infrarrojo cercano y el SWIR fueron claves para distinguir las diferencias de la biomasa. Obtuvieron distintos resultados, entre estos un mapa de distribución estimada de la biomasa por especie, que es este que, que vemos en la diapositiva. Y pues estudios como este, que tienen un enfoque que combina ambas herramientas de observación de la Tierra como metodologías para toma de datos directos en campo, nos permiten entonces evaluar, por ejemplo, el impacto que tiene el manejo forestal, las acciones de restauración y el cambio climático en ecosistemas como los manglares. Este es otro ejemplo sobre la estimación de la biomasa por encima del suelo en un bosque subtropical en Nepal, utilizando datos de Sentinel-2. Es un estudio de Padit et al. Que fue publicado en el 2018. En este caso se combinó información también de campo con observaciones de la Tierra para estimar la biomasa aérea de este bosque subtropical. El estudio utilizó imágenes de alta resolución, específicamente WorldView 2, que cuenta con bandas en el espectro visible, en el infrarrojo cercano y una banda que se llama Red Edge. Estas bandas permitieron capturar las firmas espectrales. En el caso de los datos de campo, pues también se colectaron datos de diámetro y de altura para estimar la biomasa real, y luego estos fueron relacionados con los datos de firmas espectrales que fueron extraídas de las imágenes que pues ya mencionamos. Este análisis mostró que las bandas NIR y Red Edge fueron las más sensibles para detectar las diferencias en la biomasa, y con esa información entonces se construyó un modelo que permitió mapear la biomasa con una alta precisión en todo el paisaje. Acá vemos también cómo este enfoque permite, por ejemplo, estimar biomasa en áreas que pueden ser de difícil acceso y que pueden monitorear paisajes, por ejemplo, a gran escala, y entender el rol que tienen los bosques, por ejemplo, en el ciclo global del carbono. Como conclusiones, entonces, destacar que la biomasa es un componente clave en el ciclo global del carbono, que los ecosistemas tienen la capacidad de fungir como reservorios de carbono, almacenando el carbono por décadas o incluso por milenios, que en particular las firmas espectrales y la observación satelital permite estimar biomasa mediante la aplicación de diversas tecnologías y metodologías, con lo que podemos conocer, ¿verdad?, el rol o la capacidad de capturar carbono que tienen distintos ecosistemas, y que por ende monitorear la biomasa es esencial para la conservación, la restauración y la mitigación del cambio climático. Finalmente, agradecerles que hayan formado parte de esta charla de la Noche Iberoamericana de los Investigadores 2025.